Mi papá dijo, nos saltamos el cumpleaños de tu hijo, andamos justos de dinero. Le creí, y luego vi su transmisión en vivo, payasos del castillo inflable, montones de regalos para los hijos de mi hermana. Mi hijo preguntó en voz baja, mamá, ¿no me necesitan? Tomé una foto del cheque del alquiler y escribí, devolver al remitente. A las 9 de la mañana, mi papá tocó a mi puerta durante 20 minutos hasta que, una semana antes del cumpleaños de mi hijo, mi papá me dijo que no vendrían, que andaba escaso de dinero. Le creí porque eso es lo que haces cuando se trata de tu papá. Le crees incluso cuando te sientes raro, y sí que me sentí raro. Les dije que no necesitábamos hacer nada grande. Ya había planeado algo sencillo. Unos amigos en el parque, pastelitos, globos de la tienda de todo a $1. Mi hijo solo quería ver a sus abuelos. Nunca ha sido de los que piden mucho. Le dije que si el problema era el dinero, ni siquiera necesitaban traer un regalo. Solo ven. Toma un café. Siéntate con nosotros. Sé parte del día. Mi mamá respondió con un pulgar hacia arriba. Mi papá dijo que nos veríamos en otro mensaje esa misma noche. Supuse que no, pero aún conservaba cierta esperanza. Entonces llegó la mañana de su cumpleaños. Mi hijo estaba comiendo cereales y hablando sobre si debería llevar su patinete al parque. Abrí Instagram por costumbre y ahí estaba. La transmisión en vivo de mi hermana. Le di un toque. Lo primero que vi fue un castillo inflable gigante. Rojo y azul brillante, más grande que cualquier otro que hubiera alquilado en mi vida. Los niños gritaban y reían. Luego vi a mi papá, que llevaba una bandeja de cupcakes con pequeños adornos personalizados. Personajes de dibujos animados que reconocí del programa favorito de mi sobrino. Mi mamá estaba decorando una mesa con regalos apilados casi hasta sus hombros. Payasos. Un mago. Pintura facial. Uno de esos fotomatones con accesorios parecía sacado de un tablero de Pinterest. Me quedé paralizada mientras mi hijo miraba por encima de mi hombro y me preguntaba con dulzura si esa era la casa de los abuelos. Le dije que sí, y se quedó callado. Entonces dijo, casi en un susurro, ¿no me necesitan? No supe qué decir. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo. Me temblaban un poco las manos. No de ira, todavía no. De algo más frío. Como cuando te das cuenta de que quienes excusas constantemente no son solo descuidados. Son deliberados. Fuiste a agarrar sus zapatos, aún con la tarjeta que le hizo a mi papá. Dibujos con crayones de hace 10 años y todavía le dibujaba corazones. En el parque, mi esposo hizo lo mejor que pudo. Mantuvo la música a todo volumen y los hot dogs a la parrilla hicieron reír a todos. Pero yo estaba en otra parte. No dejaba de pensar en todos los cumpleaños en los que intentamos incluirlos. Todas las veces que cruzamos la ciudad en coche solo para que no tuvieran que hacerlo. Los miles que gastamos discretamente para pagarles el alquiler, la comida e incluso la reparación del coche de mi hermana. Y mientras tanto, se aseguraban de que sus hijos recibieran todo. Siempre. Esa noche, entré a nuestro correo electrónico. Saqué el cheque de alquiler que le enviábamos al casero cada mes. Los 950 pesos que habían salido como un reloj durante más de 3 años. Tomé una foto del PDF. Luego escribí un asunto y lo devolví al remitente. Sin explicación. Sin aviso. Solo eso. A las 9 de la mañana siguiente, ya estaba en la ducha cuando lo oí. Llamaban a la puerta fuertes, rápidos e incesantes. Mi esposo dijo que llevaba 20 minutos seguidos sin abrir. Cuando salí, todavía en toalla, mi teléfono sonaba a todo volumen. Por llamadas perdidas de mi mamá. 2 de mi papá. Un solo mensaje de mi hermana que solo decía, ¿qué demonios hiciste? Me senté en la cama y miré la tarjeta de cumpleaños de mi hijo. El que nunca podría entregar. El que yo no podía tirar. Entonces, el sonido de la manija de la puerta principal girando. Habían usado su vieja llave. El sonido de la llave al girar me resonó profundamente en el pecho. Por un instante, no pude moverme. Aún lo tenían. De hace años, cuando mi hijo era un bebé, y mis padres insistían en tener acceso total en caso de emergencia. Nunca lo pedí de vuelta. Debería haberlo hecho. Fue mi error. La puerta no abrió del todo. Se sacudió contra la cadena. Hubo una pausa y luego un golpe. No fue suave. Mi papá dijo mi nombre como si esperara que viniera corriendo. Dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que necesitábamos aclarar las cosas. Mi esposo estaba junto a la puerta. Cruzamos los brazos. Ninguno se movió. Entonces se oyó la voz de mi madre. Fingió preocupación. Preguntó si mi hijo estaba bien. Si estábamos bien. Como si la fiesta con payasos y castillos inflables no se hubiera transmitido públicamente con ellos bailando y riendo solo 12 horas antes.
como si no estuvieran sonriendo mientras mi hijo, sentado en el sofá, se preguntaba si había hecho algo malo. Regresé a la habitación y me vestí rápido. Cuando salí, mi padre seguía llamando. Abrí la puerta sin decir palabra. Mi marido no intentó detenerme. Sabía que necesitaba oírlos decirlo o no. Ninguno parecía arrepentido. Solo incómodo. Como si hubieran llegado esperando que les hubiera ayudado. Mi madre sostenía una caja de pastelitos rosa. Vi las palabras Party City en una bolsa de plástico que llevaba colgada del brazo. Mi papá bajó la mirada. Le pregunté directamente, ¿por qué mentiste? Dijo que no era exactamente mentira. Fue un mal momento. Dijeron que creían que entendíamos que andábamos escasos de dinero y que no pretendían perjudicar a nadie. Incluso intentó decir que la fiesta no era realmente una fiesta. Solo una pequeña celebración para los chicos que empiezan la escuela. Lo miré fijamente. Le dije que habían hecho un carnaval completo. Que mi hijo lo vio en directo. Que lloró cuando no vinieron. Mi madre intervino diciendo que no era cuestión de favoritos, que yo estaba siendo demasiado sensible y que podríamos haber venido si hubiéramos querido, como si nos hubieran invitado. Entonces mi papá dijo algo que me revolvió el estómago. Mencionó el testamento. Dijo que si de verdad iba a armar un escándalo por esto, tal vez debería pensar en las consecuencias. Que era una pena que algunos olvidaran quien los apoyó durante su infancia. Que todos hacemos sacrificios. Les dije que nosotros los habíamos hecho en silencio durante años. Pagué el alquiler. Pagué la reparación del coche de mi hermana. La compra. Atención dental de urgencia. Regalos de cumpleaños para sus gemelos cuando no podían permitírselos. Nunca pedimos nada. Ni un gracias, ni un favor. Nunca me lo ofrecieron. Les dije que se fueran. Mi papá dudó. Dijo que éramos familia y que la familia se las arreglaba. Mi esposo se acercó por detrás y les pidió de nuevo que se fueran, esta vez con firmeza. Mi mamá murmuró algo como, esto es ridículo, y se dio la vuelta para irse. Antes de que salieran del porche, les dije una última cosa, el alquiler estaba pagado. Permanentemente. Tendrían que resolverlo, como siempre lo hacíamos. No respondieron. Ese día pasó lento. Mi hijo no preguntó por ellos. Simplemente jugó con sus juguetes y preguntó si podíamos ir a la sala de juegos el próximo fin de semana. Dije que sí. Le dije que el año que viene haríamos algo aún mejor. Asintió. Dijo que de todas formas no le gustaban mucho los payasos. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y que mi esposo estuviera poniendo la ropa en la secadora, revisé mi teléfono. 23 notificaciones. Mi hermana había publicado una captura de pantalla de mi correo. La que tenía la foto del cheque de alquiler y el asunto era devuelto al remitente. Su descripción era larga y presumida. Dijo que estaba amargada. Que tenía celos de que sus hijos fueran felices y los míos se criaran en silencio. Dijo que arruiné un día hermoso con drama y que intenté castigar a nuestros padres por algo insignificante. Luego vinieron los comentarios. Amigos de ella. De la mutual. Un par de parientes lejanos. Vaya, hay gente que simplemente necesita atención. ¿No es ella la que nunca aparece en ningún sitio? Qué triste cuando los hermanos se convierten en enemigos. No me sorprendió. La verdad es que no. Lo que me impactó fue el mensaje de mi tía enterrado bajo la pila. Solo una línea. Hiciste lo correcto, Nicole. Ya era hora. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya era el villano. El lunes por la mañana, mi teléfono era una zona de guerra. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de números que no había guardado en años. Mi prima de Florida, con quien no había hablado desde mi boda. Un mensaje para decirme que estaba siendo infantil. La hermana de mi mamá me envió un párrafo que empezaba con, así no te crió tu madre. La esposa de mi tío añadió algo sobre que faltarle el respeto a los mayores nunca era la solución. No respondía nada. Acabo de silenciar los chats grupales y volteé mi teléfono. Mi esposo se ofreció a bloquearlos a todos, pero le dije que no. Que hablaran. Que se desahogaran. Lo que no sabían era que ya no estaba enojada. Estaba harta. Esa semana empecé a cerrar grifos en mi vida. Uno por uno. Primero le escribí un correo al casero que habíamos estado pagando por mis padres. Le dije que cualquier problema de alquiler en el futuro ya no era asunto nuestro. Veo que senté a mi padre. No hubo respuesta. Luego cancelé la cuenta compartida de comestibles que le habíamos estado recargando a mi hermana. Eliminé el pago automático de nuestro banco. Cancelé el Amazon Prime que todos usaban. Cambié la contraseña. Cambié el Netflix. Cambié todo. El miércoles recibí otro mensaje de mi mamá. Sin disculpas. Tu hermana está destrozada. Sus hijos están confundidos.
Realmente lastimaste a esta familia. Lo leí mientras preparaba la lonchera de mi hijo. Ese día quería pretzels. Le di 2 bolsas. Esa tarde volvió a casa con un dibujo en la mochila. Éramos nuestra pequeña familia, solo él, mi esposo y yo comiendo pastel bajo un árbol. Escribió mejor cumpleaños en una esquina. Le pregunté si quería colgarlo. Dijo que no, que era solo para mí. El jueves por la noche, mi hermana se puso furiosa. Publicó un largo mensaje en Facebook diciendo que ya no tenía hermana. Dijo que ya no quería incluir a quienes no querían ser felices para su familia. Dijo que quienes priorizan el dinero no merecen estar en sus vidas. Esa publicación recibió casi 100 me gusta. Reacciones del corazón. Algunos añadieron comentarios como orgulloso de ti por poner límites. No me pasó desapercibida la ironía. Pero me dolió más de lo que esperaba. Porque por unos segundos creí que lo decía en serio. Que ya no tenía una hermana. Lloré en el baño. En silencio. Me senté sobre la tapa del inodoro cerrada y dejé que pasara. 10 minutos, quizás 15. Mi esposo nunca tocó la puerta ni llamó. Simplemente esperó en el pasillo, como siempre. Cuando salí, me mostró un menú para llevar y dijo pizza o comida china como si nada. Le señalé el restaurante chino. Sonrió. Más tarde esa noche, abrí un cajón que no había revisado en años. Tenía cartas viejas, tarjetas de cumpleaños y recibos que guardaba sin ningún motivo. Encontré el sobre de cuando le dimos a mi hermana $5,000 para su mudanza. Cuando juró que nos devolvería el dinero en un año. Eso fue hace 7 años. Abrí otro expediente. Una hoja de cálculo que mi esposo guardaba con todo lo que habíamos cubierto a lo largo de los años. Totalizaba más de $15,000, alquiler, cumpleaños, emergencias de última hora. Sin reembolsos. Sin agradecimientos. Solo expectativas. Me quedé mirando ese número un buen rato. Luego cerré la laptop. Y lo dije en voz alta, sin dirigirme a nadie. Eso es todo. Pero sabía que no. Porque el karma no toca a la puerta una sola vez. Círculos. El viernes por la mañana se sentía vacío. Ese tipo de silencio que se instala cuando ya se avecina una tormenta, pero nadie quiere admitirlo. Mi esposo se había ido temprano a una reunión. Mi hijo estaba en la sala, medio envuelto en una manta, construyendo una comisaría de Lego con un suave zumbido de fondo. Estaba tomando mi segundo café cuando llegó el correo electrónico. Asunto. Aviso urgente. Alquiler vencido. Hice clic esperando spam. Pero no. Era del casero de mis padres. Directamente a mí. Dijo que ya llevábamos 2 meses de alquiler sin pagar. Que había esperado debido a nuestro historial de pagos. Pero necesitaba saber si seguíamos apoyando el contrato de arrendamiento. De lo contrario, tendría que seguir adelante con el aviso de desalojo. Me quedé mirando el mensaje un rato. Luego lo archivé. No pasó más de 1 hora cuando volvieron las llamadas. Primero, de mi papá. Luego mi mamá. Luego 2 más, uno tras otro, de números que no reconocí. No contesté. Tampoco escuché los mensajes de voz. Hasta que apareció el nombre de Márquez. El novio de mi hermana. Dejó un mensaje de voz diciendo que solo quería ayudar a mediar. Como si fuera una disputa de negocios. Dijo que todo había sido un gran malentendido y que quizá no me había dado cuenta de lo difícil que había sido últimamente para ellos. Recordé aquella Navidad cuando me envió un mensaje pidiéndome $600 para sorprender a los gemelos. Dijo que me respondería por Venmo la semana siguiente. Eso fue hace 3 años. Lo bloqueé. Luego recibió una llamada sin identificador de llamadas. Respondí por reflejo. ¿Quién es mi mamá? No empezó enfadada. Primero se sintió culpable. Dijo que los niños habían estado llorando. Que mi hermana no comía. Que esto ya había llegado demasiado lejos. Luego, como no dije nada, su voz cambió. Dijo que estaba dispuesta a transferirme $1,000. En ese mismo instante, si tan solo pudiera cubrir la renta de este mes. Dijo que mi papá estaba intentando vender algunas cosas y que pronto lo resolverían todo. Le pregunté qué cosas. Dudó. Luego dijo con naturalidad, bueno, ya hemos guardado muchas cosas. Algunas reliquias. Algunos muebles. El set de China. No es gran cosa, solo necesitamos tiempo. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ya se preparaban para irse. No solo para mudarse. Para perderlo todo. Y no habían dicho ni una palabra. No hasta que se acabó el dinero. Entonces llegó la frase que me destrozó. Nos debes una, Nicole. Por todo lo que te dimos mientras crecías. Eso fue todo. Colgué. No me despedí. No grité.
Acabo de terminarlo. Cuando mi marido llegó a casa, le conté todo. Ni se inmutó. Escuchó y luego caminó en silencio hacia el armario del pasillo y sacó una carpeta desgastada. De esas que usábamos cuando estábamos recién casados y tratábamos de mantener en orden cada recibo, cada documento, cada plan. Pasó a la última página y me mostró un número encerrado en un círculo rojo. Nuestros ahorros actuales. Dijo que es suficiente. Alcance. Vamos a comprar una casa. Nuevo barrio. Nuevos vecinos. Todo nuevo. Que quemen sus puentes. Ya no estamos del otro lado. Ni siquiera respondí. Solo asentí. Ese fue el primer momento en que sentí que el aire regresaba a mis pulmones en semanas. Esa noche, mientras mi esposo buscaba anuncios en Sillou y mi hijo dibujaba naves espaciales en el reverso de un menú de comida para llevar, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Quién es de mi hermana? No me quejo. Sin hashtags. Sin culpas esta vez. Solo 2 fotos. El primero era un recibo de una unidad de almacenamiento. 3 meses prepagados, a nombre de mis padres. La dirección estaba al otro lado de la ciudad. La segunda era una foto de una carta arrugada y manuscrita. De esas que mi padre guardaba en un cajón para anotar notas importantes. Estaba dirigida a mí, escrita a mano. La foto cortó casi toda la parte inferior, pero pude distinguir las primeras líneas. Nicole, si esto es una despedida, hay algo que nunca supiste. El primer cumpleaños de tu hermana. No teníamos dinero para regalarles a ninguno de los dos. La elegimos a ella. Y seguimos eligiendo. Ahí terminó la foto. No hay segunda página. No hay explicación. No hay cierre. No envió el resto. Y yo no lo pedí. No abrí la segunda foto de inmediato. La vi ahí, sin abrir, como un paquete que no estaba seguro de querer tocar. Mi hermana no me había escrito. Sin explicación. Solo la imagen. Y una parte de mí se preguntaba si la había leído antes de enviarla. O si lo envió solo para retorcer el cuchillo un poco más. Finalmente, la curiosidad ganó. Le di un golpecito. La iluminación era terrible, pero la escritura era bastante clara. El mismo papel amarillo. El mismo bolígrafo. La misma inclinación. Letras ligeramente desiguales que había visto en tarjetas de cumpleaños de pequeño. Mi padre nunca usaba la puntuación como se suponía. Escribía como hablaba. Rápido, incompleto y, por lo general, sin lo más importante. Pero esta vez no. Dije que la elegimos. Seguimos eligiéndola. No porque lo necesitara más. Pero como no pediste nada, no creíamos que te darías cuenta. Te quedaste callado. Fuiste fácil. Nunca te quejaste. Eso hizo que fuera más fácil seguir dándole al que hacía ruido. Eso no significa que tuviéramos razón. Solo significa que fuimos perezosos. Y egoístas. Dejé de leer y colgué el teléfono un segundo. Sentí que me había quedado sin aliento. Había pasado años creyendo que no lo sabían. Que quizás simplemente no lo sabían. Que no vieron cuánto le dieron mientras yo me mantenía al margen. Pero sí lo sabían. Se dieron cuenta. Simplemente decidieron no preocuparse lo suficiente como para arreglarlo. Volví a levantar el teléfono y seguí leyendo. No sé cómo deshacer lo que hicimos. No espero que nos perdones. Pero quiero que sepas que fuiste tú en quien debimos haber invertido. Creciste y te convertiste en la persona más fuerte de esta familia. Lo vi. Simplemente nunca lo dije. Ni una sola vez. Y lo siento. Por eso. Para todo. Siempre pensé que llegaría el momento. Ese fue el final. Sin firma. Sin despedida. Solo esas palabras. Lo miré fijamente un buen rato. Luego lo dejé a un lado y entré en la cocina. Mi marido estaba allí preparando palomitas para la noche de cine. Me miró y me preguntó si estaba bien. No respondí de inmediato. Simplemente me acerqué, lo rodeé con los brazos y me quedé allí. Al final le dije, ¿nunca vamos a volver? Me dijo que no. A la mañana siguiente le envié la confirmación del camión de mudanza al casero. Le dije que tenían hasta el final de la semana. No me ofrecía ayudarlos a empacar. No pregunté a dónde iban. No quería saberlo. Esa misma tarde, mi mamá me envió un mensaje. Un mensaje corto. Vi la camioneta. Gracias. Espero que algún día lo entiendas. Lo leí 2 veces y luego lo borré. No quedaba nada por entender. Entendía lo que hacían cuando lo hacían. Cada cumpleaños que se saltaban. Cada llamada perdida. Cada Navidad en la que mi hijo recibía un suéter y los gemelos de mi hermana desenvolvían ciudades enteras de Lego. Nunca se trataba de olvidar.
Se trataba de elegir. Y ya no quería ser la que no hacía ruido. Para el miércoles, ya se habían ido. Me mudé. No tengo dirección de reenvío. Mi hermana publicó una historia vaga sobre empezar de cero y empezar de cero. No lo vi todo. En cambio, observé a mi hijo en el patio trasero de la casa que estábamos a punto de comprar. Tenía un limonero, un pequeño terreno que podía convertir en jardín y un columpio chirriante que ya había reclamado como suyo. Vino corriendo hacia mí y me preguntó, ¿podemos plantar zanahorias? Le dije que por supuesto. Luego me preguntó si todavía íbamos a acampar para su próximo cumpleaños. Le dije que sí. Solo nosotros. Asintió como si eso fuera justo lo que quería. Esa noche lo arropé y me quedé mirando la estantería que construimos juntos. El que está lleno de historias de las que nunca se cansa. Historias donde el desvalido gana. Donde los olvidados se alzan. Donde los niños callados se convierten en héroes. Por primera vez me di cuenta de que en eso me había convertido. No en la hija enojada. No la hermana amargada. Sino la mujer que eligió la paz y lo dijo en serio. La semana después de mudarse, fue como si el aire cambiara. No solo en nuestro apartamento, sino en mi cuerpo. Me sentí más ligero. No sentí ninguna opresión en el pecho cuando vibró el teléfono. No me despertaba temiendo una emboscada emocional por un número bloqueado o un mensaje de voz cargado de culpa. Antes, el silencio me asustaba. Ahora lo sentía como libertad. Hicimos una oferta por la casa del limonero. La aceptaron ese viernes. Cuando se lo dijimos a nuestro hijo, me abrazó y me dijo, ¿podemos llevar los legos? Le dije que lo llevaríamos todo. Que no se dejaba nada atrás. Y lo decía en serio. Pensé que ese sería el final de la historia. Pero el karma es curioso. Espera. No siempre llega rápido. No siempre es como te lo imaginas. Pero cuando llega, te asegura que lo reconoces. 2 semanas después de la mudanza, recibí un mensaje en Facebook de alguien que no conocía. Una mujer llamada Trace dijo ser la encargada de una guardería en otro estado. Dijo que intentaba contactar a alguien de la familia porque mi hermana me había indicado como su contacto de emergencia. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Resulta que mi hermana se había mudado a 3 estados de distancia. Mark, su novio, se fue una semana después de la mudanza. Ahora trabajaba a tiempo parcial en un supermercado y había inscrito a los niños en una guardería que no podía pagar. Cuando su pago fue rechazado, intentaron llamarla, pero nunca contestó. Cuando revisaron sus contactos de emergencia, el mío era el único número que no estaba desconectado. Le dije a Trace amablemente que ya no tenía contacto con mi hermana. Que no podía ayudarla. Él lo entendió. Pero 2 días después, los chicos aparecieron en nuestra puerta. Sin previo aviso. Sin llamar. Solo llamaron a la puerta al anochecer. Mi esposo abrió pensando que era un vecino. Y dijo que había encontrado a mis padres, a mi hermana y a sus hijos. Parecían exhaustos. Mi hermana tenía la cara manchada de rímel. Mi madre aferraba una bolsa que parecía hecha con prisas. Mi papá no dijo nada. No los dejé entrar. Ella dijo que no sabía a dónde más ir. Que se había equivocado. Que lo sentía. Pero no escuché las palabras que necesitaba. No escuché que me equivocara. No escuché que no merecieras esto. Solo dijo que no entiendes lo que se siente. Le dije que tenía razón. No lo hice porque nunca me habían dado la oportunidad de desmoronarme. Siempre se esperaba que yo mantuviera la calma. Mi mamá intentó abrir la puerta. Mi esposo entró y les dijo que se fueran. Mi papá no dijo ni una palabra en todo el rato. Se quedó parado detrás de ellos, mirando al suelo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Mi hermana suplicó, dijo que no tenían opciones. Que los chicos no hicieron nada malo. Que me extrañaban. Que querían a su primo. No lloré. No grité. Solo dije que perdonaba la deuda. Pero no el daño. Entonces cerré la puerta. No volvieron a llamar. Se fueron. No sé a dónde fueron. No he sabido nada de ellos desde entonces. Y aquí está la parte para la que nadie te prepara. La tristeza no se va de golpe. Perdura. Te visita cuando la casa está tranquila. Cuando llegan los cumpleaños. Cuando tu hijo dice algo amable y te preguntas de quién lo aprendió. Porque definitivamente no fue de quienes te criaron. Pero con el tiempo, incluso eso se desvanece. Nos mudamos a nuestra nueva casa un mes después. El limonero floreció. Mi hijo plantó zanahorias en el jardín. Mi esposo empezó a pintar de nuevo. Me encontré escribiendo tarde en la noche. No historias sobre el dolor, sino sobre la paz. Sobre personas que se eligen a sí mismas y no se disculpan por ello. A veces pienso en ellos. En mis padres.
En mi hermana. Me pregunto si todavía me culpan. Incluso recuerdan lo que hicieron. Pero ya no importa. Porque aprendí la verdad más dura de todas. Algunas personas no te amarán como necesitas. Aunque te hayan criado. Aunque digan que sí. Y de todas formas tienes que dejarlos ir. Así lo hice. Ha pasado casi un año desde que cerré esa puerta. La gente asume que cuando uno se separa de la familia hay una escena dramática. Gritos de despedida y portazos. Pero la verdad es que el verdadero final es silencioso. Está en las pequeñas cosas que ya no suceden. Se acabó esperar mensajes que nunca llegan. Se acabó el esfuerzo por conservar una pieza falsa. Se acabó el disimulo. Llevamos 8 meses en la nueva casa. Todavía huele a pintura fresca. Mi hijo tiene su propia habitación. Decorada exactamente como él quería. Estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Una estantería llena de objetos espaciales. Y un póster de un robot montado en un dinosaurio. Nunca me ha preguntado por ellos. Ni una sola vez. No sé si es porque lo olvidó o porque lo recuerda todo demasiado bien. Las zanahorias brotaron en junio. Hicimos todo un espectáculo arrancarlas. Las lavó en el fregadero como si fueran pepitas de oro. Dijo que es raro que se pueda cultivar algo de la nada. Sonreí, pero no respondí. Pensaba lo mismo de mí. En agosto recibí un correo electrónico de un cobrador de deudas. No era para mí, sino para mi hermana. Al parecer, usó mi nombre una vez como referencia alternativa. Hace años intentaron contactarme. Respondí amablemente, indicando que ya no estábamos en contacto. El cobrador me dio las gracias. Eso fue todo. Nada explosivo. Solo un hilo cortado. A veces me pregunto si piensan que soy cruel. Me pregunto si se sientan en algún apartamento alquilado y cuentan historias de lo desagradecida que fui. Tal vez cuenten su versión. Ese en el que perdí la compostura por nada y me alejé de quienes me amaban. Que se fueran. Porque he aprendido que el amor no se demuestra quedándose. Es algo que honras al remolcar al salir. Hace unas semanas, mi esposo y yo estábamos sentados en la escalera trasera tomando café mientras salía el sol. Dijo algo sencillo. Algo que se me quedó grabado. No le debes tu paz a nadie, Nicole. Y eso fue. Eso es lo que había pasado toda mi vida regalando. Mi paz. A personas que nunca notaron cuando se fue. Ahora lo noto todo. Mis hijos se ríen por la mañana. El suave murmullo de nuestra casa por la noche. La forma en que mi esposo me aprieta la mano cuando nos cruzamos en la cocina. La pequeña y tranquila vida que construimos. Una vida sin disculpas, sin mendigar, sin deudas que jamás se pagarán. Esta historia no tiene remate. No hay giro inesperado. Solo esta verdad. A veces creces pensando que eres difícil de amar porque nadie te ha amado como lo necesitas. Pero la verdad es que nunca fuiste el problema. Simplemente no eran capaces. Y esa ya no es una carga que tengas que llevar tú.